también tomando algunas medidas y valorando el riesgo a la que está expuesto el paciente. Entonces, ¿qué medidas preventivas podríamos tomar? Premedicación. No sé si siempre se aplica o valoran riesgos de acuerdo al paciente, o eso lo valora anestesio para poder premedicar, en la cual dentro de la premedicación, como vamos a reacciones adversas, sería antihistamínicos y corticoides de acuerdo al tipo de reacción, o cuando se presente, recién administrar. Entonces es post, ¿no es cierto? Entonces, sí, acá en el servicio, los efectos adversos es en el 1% de los casos porque son un producto realmente de muy buena calidad. Y cuando se presenta, recién damos tratamiento. Si no, no damos ni corticoides ni antihistamínicos. Simplemente se coloca el contraste. Y todos los niños pedimos siempre la creatinina para asegurarnos de que no tengan necesidades. Cuando la función es patológica, hacemos una consulta con EFRO y ella nos da las indicaciones, la neurología nos da las indicaciones para prevenir algún posible daño al niño. Entonces, lo que habría que valorar es si este paciente tiene riesgos o no, para poder valorar si este paciente necesita premedicación y estar atento siempre con antihistamínico y corticoide, ¿no? Yo también quería hacer una pequeña corte. Hay un artículo que ha sacado algunos factores de riesgo, ¿no? Que fue probablemente el que revisó Lourdes, también lo había revisado. Y yo creo que eso sería interesante hacerlo, ¿no? Y tener una lista de los factores que nos van a servir, en qué pacientes es que vamos a tener esto, ¿no? Pero lo bueno que hay hoy en día, pues, residentes y bastantes especialistas es que esto no se hace a todos, no es que si se hace, está mal o no. Esto debe valorarse y hacerse en ciertos pacientes que tienen un riesgo especial, pero como este hospital tiene pacientes muy complejos, probablemente sea importante hacerlo, ¿no? Tener acá definido cuáles son los pacientes que van a tener este tipo de preparación y en conjunto con NEF, ¿no? Entonces, el segundo punto, como veíamos, y el más conocido, es el hecho de nefrotoxicidad asociada a contraste. Tener en cuenta que entre los dos tipos de contraste que mencionamos no está evidenciado con gadolinios, entre comillas, no nos vamos a preocupar en relación a este problema, a nefrotoxicidad o infuria renal aguda asociada a contraste. También en números relativamente es infrecuente, pero no por ello dejar de evaluarlo y también evaluando en el paciente si reúne criterios de riesgo o no y en quién debo controlar. Entonces, refieren, esta nefrotoxicidad, como vimos, está asociada a la osmolaridad y viscosidad, y en qué pacientes, en las cuales valorando si necesita este estudio con contraste, en este caso iodinado, porque vemos que no hay evidencia en sí como lo que es gadolinio, es el hecho de reunir algunos factores, considerando que siempre comparamos con adultos, donde hay más estudios de enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y diabetes, pero que haya niños, en pacientes en las cuales están deshidratados, es un factor de riesgo, ¿no? O sea, tener un intravascular depletado, el hecho de que se asocie hipotensión y por lo tanto eso va mucho en el contexto de un paciente crítico, en la cual también está expuesto a inótropos, también está como factor de riesgo, sepsis, y más aún si este estudio es asociado a nefrotóxicos. Mientras más nefrotóxicos, obviamente el riesgo es mayor y en la cual debamos estar atentos a vigilar la función renal. Entonces, ese es el tipo de pacientes que en cierta forma incluso se valora y se solicita, obviamente valorando el riesgo-beneficio y valorando si se va a tomar alguna actitud con este estudio. Si en cierta forma puede esperarse, obviamente podríamos dilatar algunos días y tratar de mejorar toda la parte hemodinámica. Entonces, refieren que en este tipo de pacientes la injuria renal se presenta entre los 2 a 3 días. Por lo tanto, si reunimos estos factores de riesgo, deberíamos ya hacer un control entre 48 horas y 72 horas en cuanto a si ha sido expuesto de la exposición a este estudio. Entonces, es algo que tampoco deberíamos olvidar. Valorar si por ahí valdría la pena una alerta, que si este paciente ha tenido ese estudio, generar una alerta de que tenga una creatinina de control para vigilar si sigue manteniendo su basal, ¿no? Entonces, los factores, sí, para pediátricos está bien definido, eso lo podríamos igual colocar. Entonces, ¿qué hay en relación a medidas preventivas para lo que es nefropatía o para prevención? Primero, de que no hay estudios validados en niños, todos son basados en adultos. El otro gran detalle, si hay estudios, es de que no tienen un brazo control.
por lo tanto tampoco tienen cierta validez o para poder decir de que realmente la recomendación que se está dando es basada en población pediátrica. Entonces, igual basado en adultos, en la cual hay más estudios, refieren obviamente, se sigue apoyando en mantener un intravascular y una hidratación adecuada es lo correcto, tratar de descontinuar, de ser posible, los nefrotóxicos para disminuir el riesgo de transmisión y tratar de usar la mínima cantidad de contraste en lo posible o en relación a lo que necesita el paciente de acuerdo al estudio que se le está solicitando. Entonces, como ahora, este es otro estudio o una guía en la cual plantea qué hacer con estos pacientes. Entonces, primero, expansión intravascular, siempre considerando de que se está basando en relación a guías de adultos y que se está adaptando a población pediátrica. Entonces, expansión intravascular, que es la primera recomendación. Podemos usar cloruro de sodio. Lo otro es lactato de Ringer, considerando que también en la última guía de la Academia Americana de Pediatría, en solución de mantenimiento no se considera lactato de Ringer, pero sí podríamos usarlo como expansión intravascular. Comparándola, entonces, para expandir, podríamos considerar lactato de Ringer. El detalle es si lo exponemos a mucho cloruro o no, con el salino, entonces algunos pueden usar al medio normal y completándolo con bicarbonato al 8.4%. Entonces, la que deseen. Entonces, de forma práctica, si no recordamos ninguna, solamente acuérdense de salino. Entonces, ¿por qué? Porque incluso en adultos, comparando cada una, la que, entre comillas, gana un poco más o tiene más soporte es salino, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda esta guía? De usar 3 a 4 ml por kilo hora de solución salina, si consideramos esta. ¿Cuánto tiempo antes? 4 a 12 horas antes, si es que es de algo planificado, hasta 4 a 12 horas post. Obviamente tenemos que valorar si nuestro paciente es cardiópata, si nuestro paciente está con el riesgo de sobrecargarse. Entonces, ¿qué hay? Si la comparamos a otras recomendaciones, si queremos usar, por ejemplo, a 4 a 6 horas, si multiplicamos 6 por 4, entre comillas, sería 24 más o menos si lo coloco a 6 horas. Si considero 4 horas, entonces más o menos lo que, si comparamos a otra de forma práctica, sería de 10 a 20 por kilo. Y en el tiempo, ¿por qué decimos esto? Porque es lo que damos en bolo, uno. Lo otro es de que siempre nos pegamos a 10 por kilo para pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca o que se deterioren. Y lo otro es que muchas veces la cita nos la dan en 2 o 3 horas, estamos en la mañana y la tenemos en la tarde y colocamos en ayuno y ya estamos. Y nos podemos olvidar de planificarle 4 a 12 horas antes. La idea es de que logremos ese 10 a 20 por kilo que planifiquemos nosotros para nuestro paciente en el número de horas que tenga a la hora del procedimiento. Si es a 6 horas, si es 10 por kilo, digamos pesa 10 kilos, sería, entre comillas, sería ahí 10 por 10 kilos, 100, lo divido en, si es en 4 horas, entre 4, y la idea es que reciba esa hidratación previa. Entonces, me parece que casi es similar, pero la idea es que reciba. ¿Por qué? Porque siempre requieren, hasta las interconsultas, la indicación. La indicación ya se la podemos dar, porque hasta que contestemos, de repente ya le hicieron el procedimiento, pero el paciente no recibió hidratación. Entonces, lo correcto es que reciba salino previo a la colocación o al estudio con contraste. Entonces, de 10 a 20 por kilo de salino. Si lo tenemos para planificar, tranquilamente en mediodía podríamos, o si no en 1 o 2 horas, podríamos colocar el salino que le corresponde. Hay que tener en cuenta de que la tasa de filtración glomerular que conocemos nosotros, porque la creatinina es móvil en relación a la edad del paciente, porque manejamos pacientes pediátricos, hay que considerar que la tasa de filtración de Schwartz que calculamos está considerada para mayores de 2 años. Por lo tanto, sí es útil, y eso también lo vamos a compartir, en la cual para siempre menores de 2 años es en relación a menos 2 desviaciones de estándar para decir que el paciente tiene una tasa de filtración disminuida. Entonces, porque es móvil o varía mucho más en los primeros meses de vida, lo que es la tasa de filtración. Entonces, hay que tener cuidado también. Por ejemplo, un neonato me puede salir, si calculo la tasa de filtración, 20, 30 y no tiene insuficiencia renal. Tiene una tasa de filtración que está acorde a su edad, pero hay que tener cuidado en dosificar o valorar si el estudio lo necesita. Entonces, cuando usamos, obviamente, una hidratación, hay que tener cuidado, porque podemos tener un riesgo de complicaciones por sobrecarga de volumen, por eso hay que valorarlo de acuerdo a nuestro paciente, ¿no? Hasta un 6% refiere.
y de acuerdo al tipo de solución, hasta también hiponatremia. Entonces, ¿qué hay sobre evidencia en cuanto a N-acetilcisteína que se usa en adultos? Y bicarbonato de sodio solo. No hay evidencia en niños, pero si es que es un paciente que está acidótico, podría beneficiarlo bicarbonato no normal. Pero si no, recuerden solo salir. El otro gran problema, entonces, en esta parte quedaría, disculpen, en conclusión, es manejo nuestro. Nosotros conocemos a nuestro paciente y por lo tanto del pediatra, entonces, por lo tanto, disminuir el riesgo de nefrotoxicidad al procedimiento que necesitamos, pero obviamente eso es una responsabilidad nuestra que debemos tratar de conocer. Entonces, hidratación previa. En cuanto a la fibrosis, el tercer problema al cual están expuestos, y por lo tanto, muchas veces no sopesamos porque no lo vamos a observar, pero sí es importante de que población adulta tiene una lesión importante en la cual la piel está prácticamente endurecida y con mucho dolor. Entonces, refieren que, si bien no se visualiza mucho en niños, vamos a ver que vamos a tener depósito progresivo, entre comillas, del ion gadolinio, que vimos de que no se mantiene unida, no está con su quelante, se disocia, a pesar de que con el macrocíclico que usamos aquí en el instituto, también el riesgo, a pesar de que refieren que es mínimo, está perenne ahí, y es algo que hay que vigilar, y tiene que ver mucho con la función renal, porque hay que ver si se va a eliminar o no en la forma adecuada. Entonces, ¿qué hay para pediatría? No hay tampoco recomendaciones específicas para niños. Nos basamos en población adulta. Sí, la recomendación es que siempre calculemos tasa de filtración según Schwartz. Si no recordamos el 0.413 o 0.41, siempre con la salvedad de que esta fórmula está hecha para método enzimático, pero no importa. No nos olvidemos, tallemos a nuestro paciente una creatinina sérica y podemos tener rápidamente la tasa de filtración con 0.41. Calculemos la tasa de filtración para poder valorar. ¿Por qué? Porque el riesgo está valorado de la siguiente forma, en relación a gadolinio. ¿Debido a qué? De acuerdo a la posibilidad o la capacidad que tenga este paciente de poderlo excretar, refieren de que hay que valorar realmente con una tasa de filtración de 30 a 60 si realmente el beneficio es mayor al riesgo. Si podemos dilatarlo, sería lo ideal, o poder considerar otra prueba. Entonces, y más aún si este paciente tiene injuria renal aguda o enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la recomendación si podemos dializar o no a ese paciente? Refieren que podría dializarse porque, entre comillas, la academia o el Colegio Americano de Radiología recomienda que podría sugerir diálisis post, pero el detalle es que no está demostrado de que realmente lo elimine. Entonces, entre comillas, es una sugerencia como que, bueno, hay que hacerle y el beneficio es mayor, pero obviamente no asegura de que no se dé. Entonces, el cuarto riesgo está en relación a lo que se ha observado, y también sí es importante por ello valorar cuánto pedimos. Y no tiene que ver mucho con la función renal en sí, porque se ha visto que hay depósito progresivo en relación a algunas zonas en especial, a lo que es núcleo dental cerebelo y globus pallidus. ¿Por qué y qué? No se sabe. Pero lo cierto es que sí, entre comillas, hay como una especie de dosis acumulada. Eso todavía no está muy claro. Y que probablemente también el riesgo sea mayor en población pediátrica en relación a la población adulta. Entonces, siempre valoremos si realmente vamos a exponerlo a pesar, sin considerar de que ese paciente tenga realmente, muchas veces no se ha visto su asociación con lo que es la tasa de filtración, pero siempre valorando que el paciente neonato, el lactante pequeño, todavía su tasa de filtración no está lograda como un adulto, ¿no? Entonces, incluso con población con tasa de filtración adecuada se ha visto de que igual esto está presente. Entonces, valorando siempre el riesgo-beneficio, el hecho es de que aseguremos de que contamos con gadolinio con macrocíclico, siempre vigilando la tasa de filtración glomerular, hay que calcular con Schwartz, ¿no? Y lo otro es, para evitar dosis acumulada, valorar el riesgo-beneficio de darle más y más estudios con gadolinio. O sea, ¿realmente lo necesita? O de repente, no, y simplemente con estudios sin contraste podrían ayudar, dependiendo de lo que estamos evaluando en el seguimiento.
debido a que tenemos aún en gestantes, obviamente la tasa de filtración es mucho menor, obviamente no está recomendado, ¿no? Valorar si en neonatos es lo correcto y de repente sí usar lo que refieren un récord de estudios contrastados como una especie de tarjeta para ver qué fecha se ha realizado todo, ¿no? O si se hizo una resonancia fue sin gadolino porque no necesitó y simplemente se tiene como una especie de historial con de imagen. Me parece que... Es un tema con el que siempre estamos en constante conversación con todos los pediatras, porque muchas veces piden resonancias de frente, piden por si acaso, a ver si vemos algo, por si acaso vemos algo más. Y nosotros siempre estamos coordinando, vamos a llamarlos, seguramente ustedes también son mayoría nuevos, ¿no? Un grupo de pediatras. Para decirles de que, para lo que quieren ver, si sospechan de algo, no sé, si paciente que viene por cefalea o paciente que viene post-trauma craneal, no necesitamos contraste. Pacientes que vienen por epilepsia, no necesitamos. Pacientes que vienen con retardo del desarrollo psicomotor, no necesitamos. Pacientes que vienen con sospecha de reflujo espinal, no necesitamos contraste. Necesitamos contraste básicamente si es que sospechamos de un tumor y nosotros al momento de que el niño esté en el resonador vamos a ver las imágenes. Si vemos una masa, le vamos a buscar el contraste. Pero si sospechan ustedes de un tumor y no se ve nada en la resonancia, no le vamos a buscar el contraste porque hay muchos riesgos relacionados con eso. Y porque realmente es un medicamento al final y hay riesgos que todavía no se han demostrado que probablemente en un futuro podamos tener. Pero nadie quiere tener algo en el cuerpo que no es natural. Entonces nosotros en el servicio de imágenes siempre estamos en coordinación con el pediatra, con el nefrólogo, para tratar de minimizar al máximo el uso de contraste. Inclusive si en el caso de nefro, cuando tenemos una resonancia y lo solicitan con gadolinium, es un paciente que está en diálisis, la verdad es que preferimos no hacerlo. Preferimos no ponerle contraste porque es un riesgo que corre el pequeño, no queremos poner ahí. Hacemos una tomografía y el paciente con contraste, el paciente podría tocar a operarse. Y posteriormente el diálisis el riesgo no es tan alto, digamos, ¿no? Porque sí se ha demostrado que el uso de contraste en tomografía, que es el glutamido, con la diálisis sí el riesgo disminuye mucho, a diferencia del gadolinium que no está de costado. Entonces realmente es un trabajo en equipo, siempre estamos de la mano con el nefrólogo. Y si es un paciente, sobre todo, es muy importante aplicar estas medidas preventivas. Si el paciente está hospitalizado y que obviamente puede recibir su dosis de solución salina 4 o 6 horas antes del procedimiento, porque el paciente está acá y todos tienen día. Distinto es el paciente que viene de consulta externa, que no tenemos donde tenerlo 6 horas antes del procedimiento. De repente ahí, si son pacientes que vienen de su casa y no tienen compromiso cardíaco, podríamos colocarle 10 por kilo y ya le colocamos, porque tranquilamente está esperando ese tiempo con su vía periférica. Entonces, realmente eso es algo que tenemos que trabajar todavía, porque no existe en la institución una guía que indique cómo vamos a proceder si viene un paciente cardiopata, cómo vamos a proceder con respecto al contraste, si viene un paciente nefrópata, estadio terminal, eso tenemos que poder conversarlo y es una muy buena manera de iniciar esto, porque es importante cuidar el riñón de los niños, porque en el futuro se van a ver complicaciones. Entonces, conversar siempre, unirnos, ver esto para que las niñas solo de manejo para uso de contraste. Y siempre cualquier cosa que tengan el examen que van a necesitar o no, se van a requerir contraste, no consultar imagen. Para eso estamos todos los días ahí. Yo también quiero felicitar mucho a Lourdes, ha hecho una expresión muy buena. Y siempre ella preocupada por los pacientes y yo creo que esa es una forma de demostrar la preocupación porque queremos hacer algo más que proteger a nuestros pacientes, ¿no? A ustedes que algunos son residentes o médicos jóvenes o que también trabajan en otras instituciones, el problema es que no todos se preocupan por sus pacientes. Algunos hospitales o cualquier otro lugar en los que no hay el contraste macrocíclico, ¿no? Acá nosotros no tenemos lineal, nunca hemos tenido. Tenemos un contraste que es, como dijo, no es isomolar, pero es hipomolar, y es no iónico. Entonces, más aún, entonces, tengan mucho cuidado de usarlo. Nosotros en general no hacemos en los recién nacidos. Básicamente no lo hacemos. Si el paciente tiene
un tumor, le podemos hacer una secuencia de difusión y con eso casi nos valemos. Con ecografía, con una secuencia de difusión, tratamos de racionalizar al máximo. Y no es que seamos pesados, que no queremos hacer los exámenes, sino que realmente nos importan los pacientes. Entonces, decirles que donde estén, si su radiólogo no está tan involucrado, ustedes mismos preocúpense por su paciente, saben que es un paciente que puede tener una susceptibilidad, entonces llámenlo, pregúntenle si realmente es racional, si se puede ver sin contraste, y también acudan a sus nefrólogos pediatras que también siempre son de ayuda y van a estar ahí pendientes, ¿no? Recordemos que la indicación médica a veces la podemos tomar muy simple, pero como dicen en los últimos congresos a nivel mundial, todo se ha focalizado en el depósito de gadolinio que se queda en el cerebro. Entonces algunos tienen hipótesis de esto que haga en el futuro cosas como parkinsonianas o Alzheimer. Entonces nadie quiere tener cosas extrañas pegadas ahí en el cerebro. Por eso es importante de hacer un uso racional. De repente podríamos ya escribir lo del pre y la pre-indicación de cloruro y todo, y de repente ya lo tenemos. Empezar con los hospitalizados. Sí. Sí, perfecto. Que finalmente a veces tampoco estamos muy, o sea, estamos dirigidos a la prueba y hacerlo, y a veces Nos y ya olvidamos. lo, Y tampoco con hacemos lo el cual control de el- 48 horas, que es importante. Yo creo que Eso deberíamos deberíamos hacerlo como norma, sobre todo el paciente. Pero tiene esas dos factores de cosas- riesgo. Exactamente. Entonces, con eso lo revisaríamos para ya ponerlo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.